Ok, estamos en Hechos 24. Entonces, si tiene su Biblia, necesita una Biblia, tenemos 3 afuera en la mesa, usted puede prestar. Hechos 24, estamos continuando la historia de Pablo y estamos enfocándonos esta mañana en el juicio de Pablo en Cesarea. Al igual que la semana pasada, esta semana no presentaremos un nuevo principio teológico grande, ¿ok? Pero Lucas continuará mostrándonos la providencia de Dios en la vida de Pablo. Es importante para nosotros cuando leemos la Biblia para ver la providencia de Dios en las vidas de la gente en la Biblia, porque es mismo de Dios, tenemos la misma de Dios, ¿verdad? Es mi Dios. Él está diciendo la misma cosa detrás de la escena, ¿verdad? Entonces, hoy veremos el juicio de Pablo en Cesarea, pero yo quiero repasar capítulo 23, ¿verdad? Vimos cómo Dios, en el capítulo 23, vimos cómo Dios dividió el Sanedrín para permitir que Pablo escapará del juicio, ¿ok? Él también, capítulo 23, vimos cómo Dios permitió que su sobrino escuchara el complot contra Pablo. Recuerde esta semana pasada. ¿Cómo? I'm not sharing. Ok, yo necesito compartir mi pantalla, perdón, a la gente que está conectado. Voy a tratar. Ok. Podemos tratar esta. Perdón, mis hermanos y hermanas que están conectados de internet. Yo creo que es mejor. Ok. Entonces, en el capítulo 23 vimos cómo Dios hizo que el comandante romano escuchara el sobrino de Pablo. Y también capítulo 23 vimos cómo Dios le dio al comandante la sabiduría para evacuar a Pablo de Jerusalén. Pero en este momento estamos en Cesarea. Cesarea Marítima, ¿ok? Hoy en día se ve aquí. ¿Okay? ¿Cómo? Marítima. ¿Ok? Ok, entonces, Caesarea Maritime, we'll just call it that. Ok, entonces, hoy en día, se ve como esto. Ok, aquí fue el palacio de Herodes, es igual con este. Esa es una reconstrucción en la mente de los historiadores. Entonces, esto probablemente algo similar a ese durante el tiempo de Pablo. Entonces sabemos que Felipe vivía allá con su familia también. Recuerde sus cuatro hijas. Recuerde Felipe. Entonces, esta es Cesarea. Esa es la ubicación de nuestra historia de hoy. En capítulo 24 podemos dividir este capítulo en 3 secciones. El caso contra Pablo, la defensa de Pablo y la decisión de Félix. ¿Ok? Vamos a ver esto poco más tarde. Y yo quiero presentar los personajes dramáticos de esta historia. Félix, obviamente, gobernador romano de la región. Es la misma no es oficina, misma office. Oficio. No oficina, porque oficina es que tenemos en mi casa. Oficio, es el mismo oficio de Poncio Pilato. Recuerde Poncio Pilato. Es el mismo oficio. Félix, gobernador romano de la región. Ananías, sumo sacerdote de Israel. Esos Félix y Ananías son los 2 hombres más poderosos en Israel en este momento de la historia. Entonces, los 2. No sé quién es los 2 hombres más importantes de Costa Rica, obviamente el presidente, pero no sé quién es otro, pero es cuando ellos están en el mismo cuarto, mismo salón. Entonces, ese es un grupo interesante, importante. Un grupo de miembros de Sanedrín también, fariseos, saduceos, los 2. Un hombre se llama Tértulo, un abogado romano. Entonces, en la historia del mundo, del imperio romano, Tértulo fue famoso, fue un abogado famoso. Entonces, él estaba ahí. Entonces, este es como un grupo de hombres famosos en este juicio.
Y Drusila también, ese es en inglés, es con S, con un L, yo creo. Drusila, la esposa de Félix también. Entonces, vamos a comenzar con versículo 1. 5 días después de su llegada a Cesarea, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Entonces, es posible que Tértulo estuviera hablando en latín. Probablemente sí, porque Félix era romano y también Tértulo era romano. Es posible que Pablo hubiera podido entender, porque Pablo podría hablar en griego clásico, en hebreo y también aramaico, eso es aramaico. Aramaico, perdón. No, si no están mis notas, voy a tener problemas. Entonces, aramaico y latín también. Probablemente estoy olvidando de otro, pero es posible que Tértulo estuviera hablando en latín con Félix y los hombres de Jerusalén hubiera estado en desventaja. Esa es la razón. Tértulo puede ayudar a ellos con latín, ¿verdad? Entonces, usted ha dado, Tértulo está hablando, usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, su excelencia, le estamos muy agradecidos, pero no quiero aburrirlo. Así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Muchos piensan que esta adulación vino de su deseo de ganar el caso, ¿verdad? Pero probablemente, quizás también él estaba pensando en la naturaleza despiadada y violenta de Félix y lo hizo por miedo. Entonces, esa es la reputación de Félix. Era cierto que Félix había sofocado algunas revueltas, pero ciertamente no había traído la paz a la tierra. De hecho, mientras Félix reprimía a los ladrones en su reino, también contrataba ladrones para asesinar al sumo sacerdote Jonathan. Entonces, hay mucho drama. Entonces, Jonathan era un enemigo político de Félix. Entonces, Félix asesinó a este sumo sacerdote, Jonathan. Tal vez Tértulo tenía poco miedo en la situación en frente a Félix, en frente a Ananías, los dos. No sé exactamente, pero obviamente hay mucha adulación, ¿verdad? De Tértulo hacia Félix. Las tácticas utilizadas por el lado acusador, vamos a ver insultos, exageración, mentiras y al fin solidaridad, ¿verdad? Entonces, las primeras tres son muy negativas. La otra es solidaridad. Vamos a ver estos. ¿Ok? Las acusaciones que vamos a ver era un plaga. ¿Ok? Entonces, esta fue las acusaciones contra Pablo. Ellos estaban diciendo que Pablo era una plaga, una peste. ¿Ok? Este es un insulto, ¿verdad? Ellos estaban diciendo, instigó disturbios. Entonces, continuamente instigó disturbios. Entonces, esa es exageración, ¿verdad? Entonces, número 3, Pablo dirigió un grupo de rebeldes. Esa es una mentira. En número 4, trató de profanar el templo. Ese es un mentira también. Recuerden, en 21, 29, supusieron que estaba metiendo un gentil en el templo. Estas fue las 4 acusaciones que le hicieron a Félix. Entonces, esta aquí es una imagen del templo. En mi opinión,
no era exactamente como eso, pero no sabemos en la historia del mundo, en la historia de Israel, no sabemos exactamente cómo se vio este templo, pero ese está aceptado de los eruditos. Entonces, sabemos eso, sabemos que un templo, pero también tenemos patios aquí, pórticos y patios. Este aquí fue el patio de los gentiles, afuera aquí. ¿Ok? Es importante porque los gentiles no podían pasar la baracada. Esta fue una baracada aquí alrededor del templo. No podían pasar la baracada así en la parte interior del templo. De hecho, allí había carteles que no les permitían entrar. Hay roto los carteles que dice que no gentiles, pase este punto aquí. Hay muchos. Incluso hemos encontrado restos arqueológicos de esos carteles. Entonces encontramos esos. Tenemos en museos, tenemos esos carteles del templo original, templo de Herodes. Tenemos esta y en museos. Hoy en día en Londres, hay un en Londres y también hay un otro en Jerusalén. Los carteles estaban allí de que si un gentil entraba en la parte interior, pagaría con su vida. Este fue el castigo, su vida. Ahora bien, esa fue una violación tan grave de la ley judía que los romanos permitieron que los judíos tuvieran el derecho a la pena capital por este delito y solo por este delito. Por ellos puede asesinar cualquier gentil que entra al templo principal. Entonces, esto fue el ángulo de Tértulo. ¿Ok? Podemos matar a Pablo, podemos acusar y matar a Pablo si podemos mentir sobre esta cosa. ¿Ok? Entonces, esta fue la última acción. Ellos trataron, él estaba diciendo que Pablo trató de profanar el templo. Significa eso. ¿Ok? Versículo 5 dice, hemos descubierto que este hombre es un alborotador, que constantemente provoca disturbios. En serio, constantemente. Provocó disturbios entre los judíos por todo el mundo. Ok, eso es un exageración. En verdad, es una cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. La palabra griega es interesante porque este es insulto, alborotador. No me gusta esa traducción, alborotador. ¿Por qué? Porque la palabra griega es loimos. Loimos es la palabra griega. En la palabra griega significa plaga, peste. Él es un plaga a nosotros. Ellos están diciendo, él es una plaga para nuestro pueblo. Él es un peste a nosotros. Este fue el punto. Es poco más fuerte, poco más de un insulto contra Pablo. Pero ese es alborotador, es más como una plaga, una peste. Aquí, la otra exageración, es constantemente en todo el mundo. Obviamente, esta es una exageración. Aquí es una mentira. Eso no pasó. Eso no sucedió. Eso no pasó. Pero fue una mentira. Tértulo estaba tratando de hacer que Félix viera a ese tipo como una amenaza para el gobierno romano. Él está tratando de causar miedo adentro del corazón de Félix, un miedo asustado de un disturbio grande que va a afectar el imperio romano. Esa fue la posición del abogado. Hechos 24, versículos 7, 6 y 7, nosotros lo habríamos juzgado de acuerdo con nuestra ley, pero Lisias, el comandante de la guarnición, llegó y se lo llevó por la fuerza y ordenó a sus acusadores que se presentaran ante ti. Versículo 8.
puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo, perdón, mi español. Así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Esa es la solidaridad, esa es la idea de las tácticas que yo mencioné. Pero yo quiero enfocarnos poco en estas palabras, este parágrafo aquí, porque eso es interesante. Porque yo necesito señalar algo. ¿Cómo puede ver en sus diferencias, en sus diferentes versiones? Hay algunas Biblias que tienen el versículo 6b a 8a. 6b a 8a. Hay unos tienen eso, hay otros no tienen. En la Biblia. Vea. Oh, es difícil para ver, perdón. Esta aquí es Nueva Traducción Viviente. No hay versículo 7. No hay versículo 7. Pero en Nueva Biblia de las Américas sí hay. Y en la Nueva Versión Internacional no hay versículo 7. Entonces solamente 6 a 8. No hay 7. Reina Valera tiene el versículo. Pero Dios habla hoy. No tiene el versículo. El jueves mi plan es dar una charla rápida sobre la crítica textual. Se llama criticismo textual, crítica textual. Y cómo esto no debería molestarte ni hacerte perder la fe en la palabra. Hay muchos variantes. Ese se llama un variante textual. Hay muchos variantes textuales en la Biblia, pero muy pocos son significativos. ¿Qué es una variante textual? No hay textos originales, necesitamos entender eso correctamente. No hay textos originales sobrevivientes de ningún libro en la Biblia. Lo tenemos. La carta principal de Pablo a los Corintios, no tenemos, no existe, nada más. Solamente tenemos copias de esta carta. No tenemos el libro de Génesis original, los manuscritos, o la original. Tenemos autographs. How do you say autographs? Autógrafos. Esa es la palabra académica, autógrafo. Es original las palabras de Pablo, Pedro, de Jesús, de Lucas, de Marcos, de Mateo, de Juan. Esta no existe nada más. No tenemos en ningún lado en el mundo. Solamente tenemos copias. Cuando los eruditos tienen muchas copias, esos copias manuscritos, escribió por mano. Ese es escrito a mano. Cuando los eruditos tienen muchas copias y copias tempranas de un trabajo en particular, pueden compararlas para averiguar qué decían realmente los originales. Este proceso se llama crítica textual. Hay eruditos que están enfocando en esta práctica, en esta cosa. El Nuevo Testamento tiene más manuscritos anteriores que cualquier otra obra de la lectura antigua. Es importante para entender. Tenemos un montón de copias. Debido a que estos manuscritos se copiaron a mano, naturalmente habrá algunas diferencias entre ellos, como cambios ortográficos, dispositivos gramaticales y palabras mezcladas o faltantes. Eso es real. De vez en cuando un escriba incluso agregaba o eliminaba un fragmento de texto después de enviar el escrito original. Todas estas diferencias se llaman variantes textuales. Necesitamos entender eso. El trabajo de las traductores es mantener el significado, sentimiento original del texto. ¿Okay? Algunos lo hacen mejor que otros. Algunas traducciones son mejores que otros, pero ninguno de ellos es palabra por palabra del autor, ortográfico. Ninguno. Reina Valera no es palabra por palabra. ¿Por qué? Porque si
estudie los idiomas, las idiomas. No podemos traducir una carta de Mauricio a su abuela en español cuando yo quiero traducir en inglés. No podría hacerlo palabra por palabra. No funciona. ¿Por qué? Hay palabras diferentes. Por ejemplo, en la Biblia, en inglés tenemos la palabra righteousness. No hay righteousness, no hay palabra en español por esta palabra righteousness. Usamos justicia, usamos rectitud, pero en los estados tenemos rectitud, tenemos justicia, justice, justicia, pero español no tiene righteousness. Cuando estamos traduciendo la Biblia o traduciendo una carta de un tico, estamos traduciendo eso en inglés, necesitamos averiguar, ok, qué es el sentimiento de él, cuál es el punto que él está tratando de hacer. Voy a usar esas palabras. Esta es traducción, es la razón tenemos un montón de versiones. En español, en inglés, esa es la razón. Recuerde, hace 2 o 3 semanas hablamos I forgot the word. Yo olvidé la palabra. Espectro, yo creo. Espectro. Tenemos un lado aquí de Biblias o traducciones formales. Y tenemos aquí traducciones funcionales. Recuerden esta enseñanza. Por ejemplo, NBLA, LBLA, Reina Valera, esos son más formal. Ellos están más conectadas al idioma original. Su enfoque es para producir algo más similar al original. A veces esos son difíciles para leer. A veces. Aquí en este lado tenemos Dios. Hablo de Dios. No, aquí. Dios habla hoy. Hay un otro. PDT. Palabra. Ok, hay muchos. NTV es de este lado, es más funcional, es más fácil para leer. Este está más conectado a español o inglés, a la idioma que está recibiendo. Directamente en el mundo, directamente en el medio, en la mitad, es de NVI. Este es en el medio, esa es la razón. En español, yo averigué que NVI es la versión más popular en América Latina. En los estados es más popular, es igual, pero en inglés. The New International Version. Es igual, pero es más famoso, más común. ¿Por qué? Porque es en el centro de formal y funcional. Entonces, necesitamos entender, hay unas traducciones son mejores que otras, depende del versículo, depende de la palabra. Me gustan muchas cosas sobre NTV, pero me gustan muchas cosas sobre NBLA. En mi casa, yo tengo 2 Biblias físicas, NTV y NBLA. Esa es mi preferencia. Yo sé, él le gusta NV, ¿verdad? Esa es su preferencia. Pero mi consejo a ustedes es leer más que una versión. Tiene otras opciones. Compara. Ok, este dice Reina Valera, interesante. Pero estas palabras, no usamos esta palabra. Porque la Reina Valera, no tengo problema con Reina Valera, pero la Reina Valera tiene más que 20 palabras muertas que no usamos en español nada más. Entonces necesitamos averiguar, ok, qué significa esta palabra, porque hace 500 años ellos usaron esta palabra, pero hoy en día no usamos esta palabra. Entonces necesitamos estudiar poco cuál es el significado, qué significa esta palabra. No problema, necesitamos estudiar, pero esa es la cosa diferentes entre los dos. ¿Ok? Entonces, de vez en cuando un escriba incluso agregaba o eliminaba un fragmento de texto después de enviar el escrito original. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ok? El trabajo, solo recuerda esto, de todas las variantes, muy pocas
muy pocas cambian el significado del texto, menos que un porcentaje, un por ciento, menos. La mayoría de los variantes son, en vez de singular, es plural. O en vez de escribir Eduardo con un D, es dos Ds aquí, ¿verdad? O en vez de Eduardo, esta versión dice Eddie, ¿verdad? O algo así. No importa. Eso no importa. Depende. Tal vez cuando estoy poniendo un post de Facebook, mi esposa va a poner Eduardo Poveda. Tal vez voy a poner Eddie. Es la misma persona, pero es un estilo diferente. Yo tengo gente en mi vida que me llama Champ. Yo tengo muchos amigos. Todos mis jugadores de la selección de Costa Rica es coach o Champ. Nunca Eric. Pero mi esposa, ella me llama Eric, no Champ, ¿verdad? Tenemos otros, pero es la misma persona, pero es diferentes. Entonces, conéctese el jueves para obtener más ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, voy a decir esto como un teaser. ¿Ok? El último capítulo de Marcos. El último capítulo de Marcos. El fin del libro de Marcos. Un grupo de versículos es un variante textual. También primero Juan tiene 3 versículos de la Trinidad que no existe en los manuscritos originales. Vamos a hablar en esto. Porque no quiero causar dudas en su corazón, porque después de 3 años de estudios, de mis estudios en este tema, no tengo dudas. Entonces, no quiero causar. Yo quiero mostrarte esto porque en la NVI, vea, versículo 6, ¿dónde está 7? 6 a 8. Pero esta nota, ¿cómo se llama footnote? Es igual, nota de pie. Footnote, nota de pie. Ese es un footnote de esta A, un nota. ¿Ok? Esta nota es, haz clic en puede leer la otra textual, la variante textual aquí. Entonces, tenemos los dos. Es importante para entender correctamente. ¿Por qué? Porque yo quiero dar eso, ¿ok? Estas variantes son de conocimiento común entre eruditos, escépticos y ateos, pero son virtualmente desconocidos para muchos cristianos fuera del mundo académico. Probablemente hay todos sus amigos cristianos no saben eso. Pero en mi experiencia, todos los ateos de mi vida conocen eso. Hey, ¿cuál es su respuesta sobre Juan capítulo 1? Porque en esta versión no hay, en las versiones más antiguas hay. Entonces, ¿cuál es su defensa sobre eso? Ellos saben, pero muchos cristianos no están estudiando en esta manera. Es solamente un ánimo para ustedes. Entonces, no tienen miedo sobre ese tipo de cosas. Solamente estudien. Vamos a discutir esta el jueves. Entonces, pero no, me gusta mucho esa traducción. Me gusta mucho. Pero necesitamos entender mis traducciones favoritos tener problemas. Y mi otra, todo tiene problemas. Todo. Porque estas traducciones de R.C. Sproul o cualquier persona, estamos buscando los manuscritos, las versiones que están más similares posible. Esa es nuestra meta en esto. Necesitamos continuar, ¿ok? Entonces, versículo 10 rápidamente. Entonces, el gobernador le hizo, que eso es, tenemos la acusación del Tértulo y Ananías. Entonces, el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara. Y Pablo dijo, yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted.
con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 2 días para adorar en el templo. Entonces aquí recuerde hace 3 semanas aprendimos esta palabra defensa en griego, es apología, defensa. Tenemos la palabra apologética de esta palabra de defensa, apología, ¿verdad? Entonces, pero en versículo 11 es interesante a mí, él dijo, hace no más de 2 días. Quizás él estaba diciendo, y la mitad de ese tiempo he estado bajo arresto, no tuve tiempo para organizar una rebelión. Tal vez Pablo estaba diciendo eso. Solamente están en Jerusalén por 12 días, la mitad de eso yo estaba en cárcel. Entonces, yo no tenía tiempo para organizarme una rebelión. No tuve tiempo para hacer una plaga. Esa fue su defensa, ¿verdad? Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad, en el templo, en las sinagogas o en la calle. Él estaba defendiéndose. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Entonces, Pablo niegue los 2 cargos que eran graves y el único que se refería a la ley romana, que era la insurrección. Esta palabra, yo quiero enfocarme por 2 segundos de discutiendo. Esta palabra, discutiendo, también es como debatiendo. Él está diciendo, hey, todo mi tiempo en Jerusalén, yo no estaba debatiendo con nadie, discutiendo, peleando con nadie, luchando con nadie. Solamente yo estaba adorando en el templo. Otro versículo. Yo estaba adorando en el templo, ¿verdad? Han hecho, versículo 13, han hecho meras afirmaciones, no han respaldado estas afirmaciones con pruebas, ni pueden, dice Pablo. Pablo dice que ellos no tienen pruebas para sus acusaciones, no hay. 14, pero admito que él está admitiendo eso, él está de acuerdo con esta acusación. Él dice, soy seguidor del camino, el cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía. Recuerda la ley judía de semana pasada, hablando de ceremonial, la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. El camino en Juan 14:6, Jesús dice, soy el camino, la verdad, la vida. Recuerden, Juan 14, ese es el camino. ¿Ok? El camino es mencionado 4 veces. En Hechos, era una forma de vida moral y espiritual distinta, el camino, ¿verdad? No es un camino, es el camino. Vivimos en un mundo que no tiene ningún problema con que Jesús sea un camino hacia él. Pero no acepta que Jesús es el camino, el único camino. Ese es el problema. Cuando estoy hablando con mis jugadores de la CL, siempre estamos hablando en eso. Yo tenía probablemente mi jugador favorito, Moya. Él es, probablemente no necesito usar nombres, perdón, tal vez eso es en internet, pero yo tengo un jugador y que le gusta decir, hey, no tengo problema con Jesús, pero hay otras opciones también. No tengo problema con Jesús, pero ¿qué piensas de Mohammed? ¿Verdad? Buda, ¿verdad? Entonces, que hay otros caminos. Pablo está diciendo, no un camino, el camino. Es un camino, ¿verdad? Entonces, esto contrasta con la halakha. Esta palabra es en hebreo, halakha. Halak
es la Hebrew, es la palabra hebrea de caminar. Halak. Halaká, que significa una forma de caminar de las explicaciones rabínicas de la ley mosaica. So halak es caminar, pero halaká es una manera que ellos están siguiendo el camino de las rabinas y la ley mosaica. En lugar de seguir la halaká, estos creyentes siguen el camino de Mesías. Diferente. Pablo está poniendo, hay dos equipos. Hay dos equipos. Los judíos que quieren halach, caminar en el camino de Moisés, el camino de los las rabinas, o el camino de Jesús, el camino de Cristo. Ese es igual hoy en día. Mateo 7 dice que hay dos caminos. Vamos a leerla. Mateo 7. Entra por la puerta estrecha. Mateo 7. Entra imperativo. No es un suggestion, sugestión. No es una sugerencia. No es una sugerencia. Es un imperativo, mandato. Entra por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Hay dos caminos, gente. Hay dos caminos. Hay camino que está en la dirección de destrucción, y este camino es de la vida. Hay caminos. Ese es mi comentario. Las palabras de Jesús son paralelas a la descripción del salmista en Salmo 1:6. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Hay dos caminos. En la mayoría del mundo está escogiendo el camino de la destrucción. Ellos no quieren escuchar. Ellos no quieren entender. El camino. Me gusta mucho este nombre por los cristianos, del camino. Otros discípulos, otras palabras discípulos, otras palabras hermanos, pero el camino. Me gusta mucho esta nombre, apodo. 14, pero admito, si adoro el Dios, voy a enfocarme. Yo necesito concentrarme de nuevo. Ya acabo de leer este versículo, pero yo quiero centrarme en esta parte del versículo por un momento. Porque él estaba diciendo, yo adoro el Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Pablo está diciendo, hey, no tengo problema con la ley ceremonial, no tengo problema con que dice Jeremías, en Isaías, no tengo problema con eso. Eso es interesante a mí, porque el cristianismo, ¿cómo está conectado el cristianismo en el Antiguo Testamento? Muy conectado, ¿verdad? Entonces, le está explicando a Félix que los primeros cristianos no se veían a sí mismos como antiguos judíos, sino como judíos completados. Pablo estaba tratando de enseñar a estos romanos. Hey, yo necesito explicar algo a ti, porque yo sé, usted eres romano, pero yo quiero explicar esta. Sabían que ya no necesitaban los rituales de la ley judía, la ceremonial, para agradar a Dios. Ese fue mi punto semana pasada, el jueves. Para agradar. Pablo no tenía problema con ese tipo de lavados o lavados de purezas o sacrificios. No, sacrificios no es bueno, pero el dieta, ¿verdad? El dieta para comer, vestimiento. Él no tenía problema. Él estaba tratando de decir, hey, necesitamos entender, este no puede agradar a Dios. No hay problema con eso, pero ustedes necesitan entender, no voy a ganar más favor de Dios si estás haciendo esas cosas. Esa es la cosa, ¿verdad? Entonces, pero
vieron en estas ceremonias y ordenanzas una revelación del Salvador. Okay. Estos rituales eran sombras y tipos del Mesías venidero. Para los buscadores y creyentes judíos de cualquier época, la confesión de Pablo de ánimos de que el cristianismo al final no es una traición, sino el cumplimiento de la fe del Antiguo Testamento. El desafío es que este cumplimiento transformará radicalmente el judaísmo. Es importante, él estaba tratando de explicar eso. 15. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia. Estamos hablando mucho de conciencia este mes. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Pablo continúa. Esta idea de misma esperanza, esta idea de la misma esperanza ¿de qué? De ellos, de Ananías, de los fariseos. Yo tengo esa misma esperanza. Tito 2, Pablo llama esta esperanza, es la esperanza bienaventurada. Él dijo, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todas las personas, enseñándonos que negando la impiedad a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justo y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Esta esperanza de la que habla Pablo en Hechos 24 es una esperanza bienaventurada y la estamos esperando ansiosamente. Esta es la esperanza. Pedro llama esta esperanza una esperanza viva. ¿Verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esta esperanza viva, yo quiero enfocarme un poco en esto, porque el griego, esperanza viva es zao elpis. Elpis, esperanza, zao es vida. Vea, zao, vida, vitalidad, eficaz. Eso significa ese zao. Ese es en español, es viva, esperanza viva. El López es el sustantivo que viene de la palabra elpis. El elpis, esperanza, expectativa. Entonces, Pedro está hablando de nuestra herencia y nuestra salvación es una expectativa efectiva. ¿Ok? ¿Qué significa? Esa es una expectativa que es eficaz. Exitoso en la producción. Esta esperanza está exitoso en la producción de un resultado previsto, cumpliendo una función específica. De hecho, una expectativa que trae un cambio, una expectativa que trae una transformación a algo. Entonces, gente, iglesia, nuestra esperanza en Cristo necesita cambiar su vida. Si esta esperanza no está cambiando sus acciones, no está cambiando su mentalidad, no es la esperanza viva. Esa es expectativa efectiva. ¿Su esperanza es efectiva? Es una buena pregunta para nosotros. Rápidamente vamos a cumplir esto o terminar este capítulo.
Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Él estaba hablando, el propósito del viaje a Jerusalén fue algo muy honorable. Él no estaba tratando de causar problemas. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud en mi alrededor ni ningún disturbio. Versículo 18 dice, comienza a contar, comencé a contarles lo que estaba haciendo cuando fue atacado por la gente. Entonces, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúnteles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable al Concilio Supremo Judío. Obviamente no hubo. Excepto por una sola vez que grité, hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Pablo está diciendo, no he hecho nada malo. Mi conciencia está limpia. A estos hombres simplemente no les gusta mi teología. Él está diciendo eso. Ese es el problema. Ellos tenían un problema con mi teología. Ese es el problema. Él está diciendo eso. Ellos no, versículo 19. Ellos no tienen testigos. Ellos no tienen testigos contra mí. ¿Ok? Eso es importante. Eso es interesante porque esta ilustración voy a tratar, yo creo que yo puse esta, ¿dónde está? There we go. Esta ilustración, yo quiero dar esta ilustración porque usted soy chico, puede leer esta muy en voz alta, por favor, porque me gusta esta. Entonces yo leí esto, no Eduardo. Leí sobre el predicador que tenía en su escrito un libro especial titulado Quejas de miembros unos contra otros. Cuando alguien de su gente llamaba para contar las faltas de otro, decía, bueno, aquí está mi libro de quejas, anotaré lo que dices y puedes firmarlo. Entonces, cuando tenga que abordar el asunto oficialmente, sabré lo que puedo esperar que testifiques. La vista del libro abierto y la pluma lista tuvo su efecto. No podría firmar nada como eso. Y no se hizo ninguna entrada. El predicador dijo que guardó el libro durante 40 años, lo abrió probablemente 1000 veces y nunca escribió una línea en él. Entonces, cada iglesia tiene, ¿cómo se llama? ¿Quejas? Ella está quejando. Mucha gente estaba quejando, pero nadie quería poner su nombre por su queja, ¿verdad? Entonces, pero hoy en día, es en capítulo 24 de Hechos, es muy fácil para acusar gente, pero sin prueba. O no quiero causar problemas. No, pero le gusta chismear. Entonces, no quiere. Entonces, eso es interesante porque el predicador, el pastor, dijo que guardó el libro durante 40 años, lo abrió probablemente 1000 veces y nunca escribió una línea en él. Entonces, iglesia, no queremos ser este tipo de iglesia que siempre está quejando, pero no estamos quejando en cosas importantes porque no quiero firmar nuestro nombre a eso. Estamos tratando crear un disturbio, no sé, o elevarnos encima de nuestros hermanos. Entonces, rápidamente, en versículo 22, vemos la decisión de Félix. En ese momento, Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, interesante, levantó la sesión y dijo, esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición. Entonces tomaré una decisión sobre el caso. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaron de sus necesidades. Versículo 22, el comandante era los más parecido
a un testigo de disturbios civiles que estaba disponible. Además, era romano, Lisias. Entonces, él estaba pensando, Félix, yo quiero escuchar a Lisias porque él estaba ahí. 23, creo que mantuvo a Pablo bajo confinamiento liviano porque sabía que el caso era débil. Estoy seguro de que Felipe visitaba a menudo, probablemente por este tiempo. 24, unos días después, no sabemos cuántos, unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Tal vez Félix tuvo experiencia con el camino porque su esposa era judía. No sé. Pero es interesante. Drusila, es un hecho sobre Drusila. Félix la había inducido a dejar a su ex marido Aziz, rey de Amesa. Ella era una de las 3 hijas de Herodes Agripa. ¿Ok? Y su padre asesinó a Santiago. ¿Recuerde eso? Y Hechos capítulo 8. Entonces, no 6. Entonces, su padre asesinó a Santiago, su tío abuelo. Herodes Antipas mató a Juan el Bautista, ¿recuerde él? Entonces, su familia fue muy violenta, oponentes del camino, ¿verdad? Y su bisabuelo, Herodes Grande, mató a los niños de Belén. Recuerde esta historia, ¿verdad? Entonces, esa es su familia de Drusila. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo, cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. Eso es importante, iglesia. La demora del juicio permitió que se proclamara el evangelio. Y Félix fue condenado, se sintió culpable. Eso es importante. Eso es una demora. Recordatorio para nosotros como terminado. Entonces, enfoque en esto conmigo, por favor. Recordatorio. Las demoras de Dios pueden conducir a decepciones humanas. Pero recuerde que sus demoras también pueden conducir a citas divinas. Porque sus demoras siempre tienen un propósito superior para nuestro bien y su gloria. Tenemos que aprender a ser pacientes. Es importante, iglesia. Solamente es demora o demora. ¿Cómo se llama? Demora. Entonces, para mí, yo estaba hablando con doña Liliana. Para mí, esa es la cosa más difícil. Para esperar, para descansar en las promesas de Dios. Solamente porque en mi mente, yo necesito organizar mi calendario, yo necesito organizar mi día, en mi día estoy expectando eso, pero cuando eso no pasa, en ese momento es una oportunidad por el champion para descansar en Dios, porque Él es en el trono, Él está en su trono, Él está en su trono, Él es en control, Él es soberano. Pero es muy fácil a mí para olvidar eso porque en mi carne, yo quiero estar en control. Pero esa es la razón. Cuando estoy sentando de pie aquí, cantando este tipo de corazón, contempla a Dios. Yo necesito, esas son palabras, pero tal vez el viernes, tal vez el miércoles no estaba actuando en esa manera. Yo necesito arrepentirme. Yo necesito arrepentirme en este momento, porque en Eric Champion no quiero cantar algo que no es verdad en este momento. Si no estoy actuando como Dios es mi única verdad, porque estoy creyendo las mentiras de Satanás, en ese momento yo necesito confesar a Dios mi corazón. No solamente olvidar mi pecado y cantar, porque el mundo es lleno con iglesias que solamente está cantando sin adoración, sin perspectiva o percepción de
del interior de su persona. Entonces, iglesia, necesitamos ser una iglesia en que, en gracias por Mauricio, porque él es un buen líder, es su liderazgo, él le gusta comenzar el tiempo con, hey, necesitamos enfocarnos en ese momento en que estamos cantando, no necesitamos enfocar en ese momento de las distracciones del mundo, estamos aquí para adorar, estamos aquí para dar nuestras alabanzas a Dios. Esa es la razón, necesitamos enfocar. Ese es un buen recordatorio para mí, ojalá para ustedes también. Yo creo que la última aquí. También, decisión de Félix. También esperaba que Pablo la sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron 2 años así, gente, pasaron 2 años así, y Félix fue sucedido por Porcio Festo, y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión por 2 años, sin decisión. Félix rechaza lo eterno, el regalo gratuito de la salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Félix rechazó este regalo gratuito, este regalo de salvación, este regalo de gracia a través de la fe en Cristo. Félix rechazó. Jesús, en lugar de amor por lo temporal, la posesión de ganancias deshonestos. Gente piensa que en este momento la Biblia dice que Pablo o Félix estaba esperando por plata abajo de la mesa de Pablo. Él estaba escogiendo cosas temporales en vez de cosas eternales. Entonces, ganancias deshonestas en lugar de la vida eterna. Durante 2 años se retuvo la decisión del gobernador sobre el caso. Yo creo que Lisias haya olvidado cómo llegar a Cesarea desde Jerusalén. Solo creo que Félix nunca lo llamó. Es interesante. La carácter, la reputación de Félix. Entonces, para considerar, yo agregué eso. Voy a poner todos esos aquí. ¿Cómo manejas las acusaciones falsas? ¿Te enojas? ¿Confías en que Dios está obrando en la situación? Eduardo, la única razón estás asistiendo a su iglesia es porque quiere tener una reputación muy piadosa. Esa es la única razón. Falsa acusación. ¿Cómo maneja eso? Oscar, la única razón estás viviendo por Cristo. Ya. Flor, la única razón quiere decir esto sobre ellos. Ya. Tal vez es una acusación falsa. ¿Cómo estamos manejando este tipo de acusaciones falsas? ¿Te enojas? ¿Confías en que Dios está obrando en la situación? Otra pregunta. ¿Eres paciente cuando Dios se demora? ¿Tu esperanza en el regreso de Jesús y tu herencia eterna cambia la forma en que vives tu vida? Solamente preguntas para considerar. Tenemos 25, 26, 27, 4 capítulos más antes de terminar Hechos. Y ojalá este ha sido una bendición. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana en el tiempo que podemos adorarte, que podemos leer juntos con un cuerpo su palabra, que podemos escuchar una enseñanza de su palabra para entender poco más profundamente, que podemos aprender cosas. Pero gracias por esa oportunidad. Somos una familia de fe. Somos un cuerpo de Cristo. Un cuerpo, una familia. No somos individualistas, no somos individuos, entonces somos un equipo, somos una familia, somos un cuerpo. Ayúdanos por cómo funcionar. Ayúdanos durante esta semana que podemos pedir por ayuda si necesitamos ayuda.
Podemos hablar con nuestros hermanos y hermanas cuando necesitamos oraciones. Ayúdanos para depender en nuestros hermanos y hermanas, en este cuerpo, esta familia, este equipo. Gracias por nuestro Salvador Jesús, su Hijo. Gracias por la salvación que viene de Él. En nombre de Jesús. Amén.